Nuestra invitada de hoy es psicóloga, madre, esposa y una mujer que ha dedicado su vida a entender las emociones humanas. Su historia personal y profesional la ha llevado a acompañar a muchas personas en momentos de crisis, duelo y transformación, recordándonos que sanar no significa olvidar, sino aprender a vivir con esa cicatriz con amor y esperanza. Hoy queremos conocer a la mujer que hay detrás de esa profesión, descubrir qué la sostiene y conversar sobre resiliencia, salud emocional y esas conversaciones reales que transforman vida. Esquina Mujer. Bienvenidos a Esquina Mujer y bienvenida Mabel Cruz. Hola Mabel. Hola Vanessa, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí en Esquina Mujer. Yo recuerdo que yo escribí para Esquina Mujer, revista, y para mí fue, wow, maravilloso. Sí, porque Esquina Mujer nació con una plataforma de revista, nos fuimos online y ahora tenemos un podcast con conversaciones de mujeres que transforman. Y por eso estás hoy aquí. Gracias, qué honor. Mabel, muchos te conocen porque eres psicóloga, porque le hablas a la psicología de los hombres. Sí, le habla a la psicología de los hombres. Pero, ¿quién es Mabel cuando no estás trabajando, entre comillas? Tú sabes, Vanessa, que yo estaba pensando en la respuesta de esa pregunta y me sorprendí porque realmente lo que soy como profesional es como donde me siento cómoda, soy yo misma. O sea, lo que tú me conoces a nivel laboral, pero lo que soy como persona y lo que he podido integrar como profesional, como madre, como hermana, como prima y todos los roles que ocupo conviven en un mismo espacio. Entonces, yo soy todo eso. Definitivamente, soy la que más goza, soy parlanchina, soy curiosa, soy una mujer que ha pasado por cosas que de verdad yo misma veo hacia atrás y digo, wow, mí misma. Qué viaje tan chévere. Y eso. Una niña soñadora que se convirtió en este sinnúmero de mujeres que cumplen o que tratan de cumplir con ese rol que Dios puso en mi camino. ¿Y qué soñaba la niña? La niña soñaba con hablar. Hablar mucho. Sí, te lo juro. Yo no sabía. Yo empecé la universidad estudiando medicina y wow, yo duré mucho tiempo para darme cuenta que no era lo mío. Ya todo el mundo me decía la doctora en mi familia, y hasta que un día yo le dije a mi mamá, pues te digo que no hay doctora porque dejé de ir a las prácticas. Desde el colegio yo siempre fui como parlanchina, siempre fui como... Me buscaban como para pedir mi opinión de cosas, para ver mi parecer, para organizar cosas. Y cuando tomé la decisión de estudiar psicología, dije, mira, esto se parece un poquito a lo que yo quiero ser en mi vida, aunque yo no sé de qué vaya a vivir, porque yo no sabía cómo yo iba a sobrevivir con esta carrera como profesión. Pero yo de niña siempre soñé con hablar y que la gente de verdad le preste atención a lo que yo quiero decir. Entonces ahora es curioso porque la gente me paga por escucharme. Ahí es que yo digo que las marcas personales desde chiquita, señor, desde chiquita. O sea, definitivamente. O sea, mis amigos del colegio, si ven esto, lo saben, y mi familia. Sí, porque muchas de esas pasiones vienen y nacen desde que somos niños. Lo que pasa es que luego con la sociedad, con lo que deberías, entre comillas, ser y todo lo demás, nos quitan ese... Y las normas también, como... Ay, yo eso fue como muy contradictorio en mi vida porque una
una profesión como la medicina, ser doctora, es como el prestigio. Ay, mi hija es doctora. En ese momento mi hermano de crianza, ay, el doctor y la doctora. Entonces ¿Es un reconocimiento? es como un reconocimiento Ajá. que tú cargas familiarmente. Ajá. Y yo dije, pues tú sabes que yo me cambié de carrera y no le dije nada a nadie. Y después que Bueno, yo sí, tenía sí, mi pero- primer semestre, yo dije, bueno, pues no voy a ser doctora, soy la licenciada. ¿Y qué te llevó a ti a cambiar y a dedicar tu vida a la psicología? En un servicio, en un hospital de aquí, de la ciudad, en donde, bueno, cuando tú estás estudiando medicina, te ponen una bata y tú estás en un hospital, pero tú no sabes de nada. Pero el que llega con una necesidad y una urgencia, te ve, hay superiores por encima de ti, te ve y cree que tú estás en plena facultad para poder resolver una situación. Entonces yo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en la hora equivocada, en donde llegó una señora con una tensión arterial muy alta. Y ella llega como con un sinnúmero de gente, familia, hijos. Yo le tomo la presión. En ese momento los superiores, los responsables de esa emergencia estaban, no, recuerdo como que atrás en la habitación. Yo le tomo la presión a la señora y veo que está muy alta. Y literalmente, Vanessa, en lo que yo me volteé para ir a avisar, también la señora se parecía mucho a mi abuela. Y yo tengo un vínculo muy cercano con mi abuela. Pero nunca se me olvida que en el momento que yo di la espalda, que caminé como 3 pasos, que volví a mirar, la señora tenía el cuello recostado, así. Y yo no lo podía creer. La señora le dio un infarto. En eso se complica todo, corren. El superior que estaba ahí, había un MA que me acuerdo de apellido Rodríguez. ¿Cómo lo voy a olvidar? No lo voy a olvidar. Cuando yo le vi la cara a él fue que yo dije, ya esto no es lo mío. Él me dijo, no te pongas así porque yo me quedé paralizada. Con 20 años, paralizada, viendo a una persona en la que yo quizás entendía que yo podía hacer algo y que acabo de fallecer. Pero también era la impotencia de, yo me cuestionaba que si ellos hubieran estado ahí y yo los escuchaba riéndose en la habitación. También el sistema, un desorden en el hospital. Y él me miró y me dijo, tranquila, vete a acostar, que nosotros resolvemos. Y yo o sea, esas palabras se quedaron conmigo toda la noche. Yo tuve que amanecer allá porque me tocaba ese servicio. Todos me agarraron en la mañana a hablar conmigo. Yo estaba impactada. Yo dije, es que yo no, o sea, encima de que los familiares en ese momento vinieron para encima de mí. Claro. Como yo era responsable, yo dije, Es una es responsabilidad que, muy grande. yo decía, es que yo no veo mi vida haciendo esto. Yo no la veo. Entonces yo empecé a pensar cómo yo podía acompañar a la gente, quizás desde otro lugar en donde mi incidencia de verdad fuera significativa. Y empecé a leer. No sabía bien de qué se trataba la psicología clínica, pero empecé a leer y yo dije, mira, pero esto se parece como un poco a mí, porque yo soy bien empática, porque yo soy muy humana, porque todo lo que me estaban enseñando en ese tiempo, en la carrera de medicina, era todo lo contrario a lo que yo era. Y es imposible que yo no me involucre, es imposible que yo no quiera dar la milla extra ni ayudarte. Entonces ahí. Mira, me parece bonito, no el episodio, sino las cosas que tenemos que vivir para llegar en donde realmente tu talento y tu don sea sostenido. ¿Okay? Porque capaz no hubiese pasado eso y más adelante hoy estuviésemos hablando con la doctora Mabel. No creo. Definitivamente. Yo dije, es que no voy a hacer algo. Y fue muy joven. O sea, no voy a hacer algo. O sea, de esto, y eso es muy importante, sobre todo para las jóvenes que ven este podcast, tiene que ser algo que te apasione, que te haga sentir vivo, que conecte con tus valores y con tu esencia. Porque si no, yo veo un sinnúmero de gente tan infeliz haciendo tanto dinero, Vanessa, que van a mi consulta, hombres también, que son exitosos, pero son infelices porque están haciendo cosas que no quieren y que no aman, ni disfrutan.
Yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que nos llevamos en esta vida. Lo que venimos a hacer, el propósito del cual tanto se habla, porque es cliché, pero es verdad. Al fin de cuentas, cada uno de nosotros venimos a este mundo. La preocupación que yo menos tenía en mente era cuando yo le dije a mi mamá que no iba a ser médico y que iba a ser psicóloga. Ella me dijo, ¿y con qué tú vas a comer? O sea, porque yo te estoy hablando de hace 15 años atrás. Claro, claro. En ese momento quizás el auge de la carrera no es el mismo que el de ahora. Y ni yo sabía, ni yo entendía. Pero eso era lo que yo quería hacer. Entonces después me di cuenta que para yo poder ver un paciente tenía que hacer una especialidad. Porque ahí fue que como que mi mundo colapsó. O sea, es ese tiempo estudiando y ya tú te sientes preparado. Mentira. Por la ley y cómo funciona y así debe ser. Tú debes luego hacer una especialización para tú poderte sentar de manera responsable delante de un ser humano para tú poderlo acompañar. Y yo entiendo que también esa educación nunca termina, porque el cerebro, las emociones... Las dinámicas sociales cambian todo. Exacto, las dinámicas Mi sociales. esposo me dice, todo ¿cuántos cambia. cursos que tú vas? ¿Cuántos diplomados? Y yo... No, y cada día pues se conoce más y más y más, porque hoy en día tu cuerpo habla completamente. Entonces, capaz te estoy viendo algo que te salió en la piel, pero resulta que eso viene del pensamiento que tuviste. O sea, y tienes para tú poder ayudar a esa persona, tienes que meterte. Estudiar. y Estudiarte, entender. totalmente. Así es. Mabel, y hablando de esa carrera profesional, ¿cuál ha sido la lección más grande que te ha regalado la vida? Que definitivamente no podemos con todo solo. Y yo te hablaba como de todos los roles que yo cumplo. Y no soy yo sola. Detrás de todos esos roles hay mucha gente. Hay una red de apoyo que sin ella yo no sería esta mujer que están viendo aquí en esta cámara, frente a esta cámara. No se puede. Es insostenible. Como madre, tengo una red de apoyo de mi prima que me ayuda con mi bebé, de las tías de mis hijos que cuando yo estoy trabajando me acompañan, que si yo tengo que cumplir con algo del trabajo, van a buscar esa nota. Y no siento culpa por eso, porque estoy viviendo mi propósito y lo hago desde la responsabilidad de vivir mi vida a plenitud. Y se lo explico a mis hijos. Cuando yo hice la especialidad, yo hice comunicación corporativa y la especialidad en crisis y trauma al mismo tiempo. Por eso me presentó esa oportunidad. Yo había empezado la maestría de comunicación corporativa, me dan la beca de la especialidad, media beca, y yo digo, ¿qué voy a hacer? Pues lo hice. No sé cómo, y lo hice. Me gradué de la especialidad en septiembre y en noviembre en la maestría en septiembre y en noviembre de la especialidad. Me quité un birrete y me puse otro. Y ese día, cuando yo terminé en la graduación, yo miraba a mis hijos y yo pensaba en todo el tiempo que yo No estuviste con ellos. les había robado. Ok. Y en ese momento, como que la culpa, nosotras las mujeres, Asomó, de alguna manera se escurre. Y como que la culpa quiso venir a ser de las suyas. Y yo dije, no, espérate. Es que lo que yo estoy viendo en sus ojos es el orgullo de ver a una mamá feliz, a una mamá completa, a una mamá que no ha tenido que parar ni pausar sus sueños para solamente dedicarse a mí. Y de eso se trata esto. Yo, bueno, ahora con esta idea loca de tener una hija luego de 11 años. No, desde que yo te conozco siempre estaba esa idea. Sí. Solo que conseguimos sí, papá. pero conseguimos papá. Pero yo soñaba con una niña. Y Sí. yo quería una niña bajo una Y tenía realidad. el nombre ya. Sí. O sea, no tenía pareja, señores. Yo quiero que ustedes sepan que no tenía pareja, no existía esa pareja. ¿Ok? Pero desde siempre ella dijo, yo voy a tener una niña y se va a llamar como se llama su hija el día de hoy. Exactamente. Pero sobre todo que, por ejemplo, a mi esposo, yo cuando vemos la niña, y yo le digo, ¿tú te imaginabas una niña tan bella? Y él me dice, no, y digo, yo sí. Porque yo he tratado, aunque la vida me ha llevado por otros lugares, de organizar y de planificar y de planear esto. Y yo creo fielmente que cuando tú
Más que planeación, visualizas. a eso voy. Más Cuando que tú planeación, visualizas es más, algo. es más manifestación que planeación. Y yo no diría manifestación, porque la manifestación se va como en lo mágico. Cuando tú visualizas algo, tu cerebro, y eso yo lo trabajo mucho con los atletas. Neuroplasticidad. Exactamente, pero cuando tú visualizas algo, tus acciones, tu intención se alinea a eso que tú visualizas. Y yo visualizaba esa niña, visualizaba esa toga, ese birrete, ese título de Salamanca, o sea, muchas cosas de mi vida. Y he trabajado duro para eso. No te voy a decir que lo he manifestado, porque como que prender 2 inciensos y esperar que pase es trabajar para lograrlo. Y no es Ponerle fácil. intención y accionar. Exactamente. Entiendo yo que eso es parte. ¿Y en qué momento se reinventó Mabel? Yo tenía un novio, Vanessa, antes de mi esposo. No era una mala persona, pero sí me fue infiel. Y en ese momento fue como que yo dije, ¿qué yo estoy haciendo? Yo quiero un esposo. Y yo quiero un hogar. Y me lo merezco. Y yo terminé con él como... tengo amigas cercanas que dicen, tú no lo querías. Y yo, bueno, las personas llegan a tu vida a cumplir y enseñarte algo y luego se van. El tema es que tú tienes que estar atento para poder entender qué te viene a enseñar esa gente en ese momento. Y él vino a enseñarme eso que yo quizás no estaba viendo, que yo debía de reestructurar y organizar mi entorno, sobre todo las cosas que hacía, los lugares que frecuentaba, la intención que tenía de construir ese hogar, pero que estaba actuando muy alejado a esa intención. Entonces, inmediatamente yo como que lo entendí y empecé a ir a terapia, claro, por obligación. Porque cuando haces la especialidad tienes que cumplir con una serie de horas para poder habilitarte. Y yo, antes de eso, había cancelado como 20 psicólogos. Y yo decía, Dios mío, pero uno que cree que sabe más. Hasta que di con una. Que en esa primera sesión, antes de yo reestructurar mi vida, yo le hablé de ese sueño, de esa idea, de ese propósito que yo quería cumplir y ese balance, no solamente de mi vida profesional, sino personal, familiar y que mis valores vayan conectados a todo lo que yo estoy viviendo ahora, porque no lo estaba haciendo. Y yo recuerdo que a mí me dio hasta fiebre cuando yo salí de esa sesión. Y después de ahí, yo a mi esposo lo conocí mucho antes que al papá de mis hijos. Y siempre lo digo esto. Yo lo escribí porque él me había invitado a un café ese año, pero yo estaba con ese novio que me había sido infiel y yo le dije que no, porque yo tenía pareja. Él me había invitado a un café y él me dijo, pero es un café solamente. Digo, no, yo tengo pareja. Cuando pasa eso, yo le escribo. Yo lo digo, pero da risa. Me inventé que lo había visto en un lugar y no era así, porque yo quería hablar con él. Ajá. Y le escribí y él me respondió y ya por ahí se dio todo. Por ahí ya se tiene la niña. Tenemos una niña. Y es parte del proceso de reinvención. Ajá. Me encanta. Y con todo esto vivido, ¿qué significa para Mabel la resiliencia? Vela ahí. ¿Qué significa? La tengo tatuada. Yo me defino como una mujer muy resiliente. Sobre todo porque no he permitido. Y la palabra sanar, yo no la utilizo mucho, porque cuando uno se enferma de una enfermedad, uno tiene que sanar. Cuando tú te golpeas, tú estás herido, pero no estás enfermo. Mucha gente cree que esa herida se queda ahí y se queda mucha gente tocando esa herida de por vida. Y la resiliencia tiene que ver con esa capacidad de esperar que esa herida cicatrice, verla, recordar eso y
que eso te impulse a volver a lanzarte, porque si te heriste lanzándote y eso te causó una herida, no te moriste. Entonces yo como que digo, sanar, es que cuando uno sana, uno está enfermo. Y yo siempre he tratado de sacar esa palabra de mi vida, porque Dios me hizo de esta manera, con virtudes y defectos. Me han pasado cosas que me han herido profundamente, pero esas heridas no se han quedado abiertas, han cicatrizado, me traen recuerdos buenos, malos, pero se cicatrizaron. Yo no creo que eso venga de alguna enfermedad que yo haya tenido y que por eso me pasaron tantas cosas. Me han pasado muchas, Vanessa. Pero estamos bien. Y eso es parte de la resiliencia. Sí, la resiliencia soy yo. Es parte. Y hablando de que tú eres la resiliencia, yo creo que una de las enseñanzas más grandes que has tenido en tu vida, me atrevo a decir que han sido tus hijos. En cuanto a amor, en cuanto a fortaleza. ¿Qué has aprendido de ellos? ¿Qué te han dejado en todo este proceso? Que tú puedes tener todos los títulos del mundo y que tú nunca terminas de aprender. En ningún momento. Y mis hijos tienen 11 años y quizás hemos vivido cosas que personas de más edad no han vivido y que me han confrontado como persona, como madre, que nunca voy a dejar de aprender de ellos. O sea, uno cree que viene aquí con esta etiqueta porque los tuvo en el vientre a enseñarles. Y mis hijos han sido mis maestros de vida. Y los que completaron ese propósito que tengo también. Y lo pude ver en carne propia con la pérdida de su padre, que fue mi primer esposo, que lamentablemente falleció en el jet set, en la tragedia del jet set, y que para mí, o sea, ha cambiado mi vida completamente, la de mis hijos también, para siempre, y que yo viví en un proceso en el que estaba embarazada, en el que había iniciado a construir este nuevo hogar, en el que estaba... Mira, a mí nunca se me olvida, Vanessa, la semana antes de la tragedia, mi esposo y mis hijos, nosotros estábamos en Las Terrenas. Y el día que llegamos, acordamos que nos íbamos a despertar bien temprano a ver el amanecer en la playa, todos. Yo tenía a Anabel en la panza. Y así hicimos. Nos despertamos y fuimos a la playa. Yo te puedo decir que uno siempre recuerda como... La felicidad como es tan uno la toma como tan por sentado que cree que los momentos felices como que van a durar para siempre. Y yo recuerdo que eran aproximadamente las 6 de la mañana y yo veía a mis hijos jugando en la playa, a mi esposo o sea, en ese momento yo no me quería meter en el agua porque ya la barriga la tenía muy grande. No tan grande, yo no hice una barriga tan grande, pero sí me daba miedo. Y yo me quedé en la orilla. Y yo veía el amanecer y veía a mis hijos. Y yo decía, Dios mío, qué agradecida estoy. Qué plena me siento. O sea, yo no te puedo explicar la paz que yo sentía ahí y ese momento porque lo puedo saborear. Sin imaginarme que una semana después, todo lo que yo podía pensar que era estabilidad, paz, tranquilidad, se iba a derrumbar con ese techo. Sobre todo porque con un mar de
de hormonas, yo con el embarazo. Claro. Y esa pregunta que tú hiciste, como que me enseña, me han enseñado mis hijos. Ninguna madre está preparada para ver a un hijo sufrir. Y de verdad yo en ese momento pensaba mucho en María. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo tú le diste fuerzas? Y yo decía, María, ¿cómo tú podías ver que a tu hijo lo maltrataban tanto? Y tú, o sea, yo tenía un sufrimiento que mi alma, yo no lo podía explicar. Porque era como el no poder hacer nada. El no poder hacer nada. Y todo el mundo, bueno, pero que Dios sabe cómo hace sus cosas. Y tú eres psicóloga. Yo lo menos que fui fue psicóloga. Claro. Lo menos. Claro. Y el momento en que yo hablé con mis hijos, ¿qué cambió todo? El yo tener gente que me ama, gente que me ama incondicionalmente y que estuvo ahí. Mi esposo, incondicionalmente, mi hermano, mi mejor amiga, mis amigas. O sea, esos días fueron de tanta incertidumbre, de yo los primeros días no decirle nada a los niños porque no sabía. ¿Cómo? ¿Qué había pasado? Porque no se sabía si estaba con vida o no. Okay. Y yo esas 2 noches, cuando me acostaba a dormir, pensaba en María. Yo decía, Dios mío, Virgen, Dios mío, ¿cómo tú aguantaste y toleraste ese dolor? Porque dame fuerza, porque yo no podía. Eso cambió mi vida como madre, que espero, y las madres que han tenido que pasar por esto, todas esas madres que se fueron en esa tragedia, los niños que se quedaron sin padres, sin ambos padres. De verdad, este camino no ha sido sencillo. Hemos tenido más días buenos que malos, pero sin el sostén de Dios, esta sonrisa, la sonrisa que yo veo en mis hijos, de cómo ellos han integrado esto, cómo recuerdan a su papá con mucho amor, me hacen pensar que en realidad el propósito era que yo estudiara esto y que yo me sostuviera a mí misma y aprendiera en este proceso para poder acompañarlos mejor. Y esa era una de las preguntas que te quería hacer. ¿Cómo una madre se sostiene en todo el proceso emocional, ella también viviendo un proceso emocional? Porque muchas veces, como madre, entendemos que somos nosotras que sostenemos, ¿ok? Y tenemos que hacerlo, porque somos la adulta, ¿no? La que sabemos, entre comillas. La que tiene una especialidad en crisis y trauma, ¿sabes? En duelo y en manejo de crisis. ¿Cómo una madre sostiene el proceso de sus hijos sosteniendo el propio? Eso solamente lo hace Dios, Vanessa. Eso no es humano. Eso no es humano. No hay terapeuta, y yo lo puedo decir aquí por lo que viví, y puedo meter la mano al fuego, que eso solamente lo hace Dios. Ese sostén solamente lo hace Dios. Porque en los momentos en donde yo sentía que me estaba ahogando, en el momento en que yo tuve que sentar a mis hijos a decirle lo que había pasado, o sea, yo no sé por qué, y yo tengo uno de los gemelos, que yo tengo una tía que le regaló un rosario, y él nos hemos mudado para todos los lados, y ese niño anda con ese rosario. Después yo me reía pensando en cosas, porque yo una vez está todo sucio el rosario, y yo, muchacho, yo te voy a comprar otro. No, el rosario. Y luego que pasó todo esto, yo recuerdo que en mi mente yo solamente veía esa imagen donde María tiene a Jesús en los brazos, golpeado. Esa era la única imagen que yo tenía en mi cabeza en todo ese proceso.
Y yo decía, Señor, si tú estás permitiendo esto y estás dejando que pasen estas cosas, yo estoy segura de que tú tienes un plan y que tú vas a poder sostener todo esto, porque yo sola no puedo. O sea, no hay terapeuta, no hay especialista, no hay médico que pueda, si no es Dios. Y me parece bonito e interesante también, porque todavía el día de hoy entendemos que pedir ayuda, sea profesional, sea espiritual, como lo queremos llamar, pedir ayuda es una señal de debilidad. Entonces, yo quiero que tú hoy nos digas que pedir ayuda no necesariamente es una señal de debilidad. No pedir ayuda es una señal de cobardía y de soberbia, porque no podemos con todo. O sea, y vuelvo y te lo digo porque iniciamos con esto. Lo que yo soy es gracias a una red de apoyo que tengo maravillosa, que ha caminado conmigo lo bueno y que me ha sostenido en lo malo, además de Dios. Pero si tú... hay gente que le pasan muchas cosas difíciles y tristes y que han tenido que estar solo. Y eso hace quizás que la gente piense que así debería ser. Y no es así. No es así. Eso cambia completamente la forma en la que tú vas a poder procesar esa pérdida, esa herida. Porque si tú tienes, y vuelvo te hago el símil de la herida, si te caíste y estás preocupado porque te duele y tienes a alguien que está a tu lado y te la limpia, y tienes a otra persona que está a tu lado que te venda, y tienes a otra persona que al otro día te dice, déjame ver cómo está, a ti se te olvida un poco ese dolor, porque tú te enfocas, y eso es lo que pasa con la terapia, tú te enfocas en que a otra persona le duele lo que a ti te duele, le importa lo que a ti te importa. Y yo le digo siempre a mis pacientes, aquí yo no hago magia, ni resuelvo los problemas de manera maravillosa. Yo te acompaño para ver quizás por esa situación en donde tú estuviste sola, ¿por qué tú crees que estar solo es lo correcto? Nosotros nacimos para vivir en pareja y para estar en comunidad. Por la razón de ser del ser humano, para convivir. Entonces ahí de verdad hay mucha gente que ha pasado cosas desafortunadas. Y si yo pudiera hacerte una lista de las cosas que me han pasado a mí, no hiciéramos un podcast, hiciéramos una película. Porque yo a veces yo me río y yo digo, Dios mío, las cosas que me pasan a mí, si de verdad yo no tuviera documentación de eso, ni se creyeran. Pero esas cosas no me han limitado a ver que Dios tenía para mí cosas buenas, que las estoy viendo hoy, disfrutando hoy. Y la gente que busca ayuda porque sabe que eso no es debilidad, se da cuenta de que probablemente lo que vivió en el pasado, en la soledad, en lo que creía, es solamente un reflejo de esa herida. Y que otra persona de afuera te diga, mira, pero también está este camino. Es maravilloso. Cuando eso sucede, o sea, es como el clímax de la terapia. Cuando tú te das cuenta que esa persona cambia la mirada y empieza a cuestionarse, como si tú le estás diciendo que el agua moja, porque simplemente yo le di una mirada distinta. Y la acompañé, hay gente que ha vivido cosas difíciles sola. Y eso era algo que también quiero que nos digas. ¿Cómo podemos convivir con el dolor sin que esto nos defina? Porque muchas veces entendemos que eso que vivimos es lo que somos. Es lo que somos. Entonces, ¿cómo podemos convivir con ese dolor sin que eso nos defina? Sé que el sufrimiento, el dolor, la tristeza, la alegría, la algarabía son emociones que duran aproximadamente
si mucho, 5 o 6 segundos, donde tú lo experimentas de manera fisiológica. Y el dolor tiene algo particular porque el dolor emocional es somático. O sea, tú lo conectas con tu cuerpo inmediatamente. Cuando algo te duele y te toca, tú sientes que no puedes ni siquiera respirar. Y cuando nosotros nos quedamos en ese momento y no podemos, ni tenemos a nadie que nos ayude a salir de ese momento, a que nos ayude a entender que eso va a pasar, se nos hace muy fácil quedarnos en el lodo y ensuciarnos con el lodo. Aparte, es lo Y es lo que conocemos más. Es más fácil que salir al río a bañarte. Y el dolor no nos define. Yo quisiera saber qué persona en este mundo, si lo sabe, por favor, dígamelo, dónde se compra esa felicidad duradera y de por vida, por favor. Si alguien sabe, me lo puede decir para yo ir a comprar, porque eso es falso. Y es cierto que hay momentos difíciles, pero no toda la vida es difícil. Y yo creo también, Mabel, que en esta vida es lo que acabas de decir, es la mirada. Porque sí, hay situaciones difíciles, hay momentos difíciles, pero es la mirada con que yo convierto esto. A mí me parece muy interesante que yo conocí a Mabel antes de hacer la especialidad, y después que ella hizo la especialidad de crisis y trauma, todas las crisis y todos los traumas que usted se puede imaginar, a ella le han pasado. Entonces, de alguna u otra forma, y me voy, es parte de un propósito. Es parte de que todas las lecciones que tenemos en la vida es porque tienes las herramientas para tú poder... Ella no le gusta la palabra. Y muchas veces no la tiene las herramientas, pero sí. Tú crees que no las tiene. No, y la situación te hace ver que sí las tiene para hacerlo. Claro. Detrás de cámaras, ella me estaba comentando incluso que una película la conectó con algo que le pasó. Una serie. No sé si tú quieres contar y compartir algo de esto. Yo nunca he hablado de esto en cámara. Y he ido a muchas entrevistas porque fue algo muy personal, pero al yo ver esa serie me confrontó tanto porque recordé tanto eso. Y no fue que yo traté como de negarlo, sino como que fue un proceso de verdad muy agobiante. Yo llegando a mi casa, trabajamos juntas cuando me llamaron de repente que me tengo que mudar. Y estaba yo volviéndome loca, ¿tú te acuerdas? Encuentro este lugar por detrás de Carrefour, que quedaba como un monte en el frente. Y ya yo tenía varios meses ahí. Ese viernes mis hijos estaban con su papá. Y yo entrando a mi casa, o sea, al apartamento, yo llegué al parqueo, me desmonté de mi vehículo. Ya era muy tarde, yo usualmente no me despertaba con mi cartera, no salía con mi cartera ni nada, con mi teléfono en la mano. Y cuando entré a la puerta de cristal, un hombre entró detrás de mí y me pegó contra la pared y me puso un cuchillo en el cuello. En ese momento, toda mi vida me pasó como... O sea, eso es increíble, sí. El que no lo ha vivido. O sea, yo ahora me río porque de verdad el propósito de que me suceda... Yo decía, Señor, si esto me pasó a mí, para yo poder cumplir tu propósito y acompañar a alguien, bueno, pues bienvenido. En un momento él bajó el cuchillo del cuello y era un hombre relativamente... Yo era más gordita, relativamente pequeño y flaco. Sin embargo, yo no pude con él. O sea, yo traté de forcejear. Mentira, que los hombres tienen más fuerza que nosotros. Claro. Del peso que sea. Y yo lo saqué del apartamento. En el momento que él bajó el cuchillo, yo dije, este es mi momento. Y nos forcejeamos, yo quedé toda morada, yo tenía un seno morado, fue difícil. Y yo recuerdo que yo fui a poner mi denuncia. Esa noche yo me soñé y yo vi a esa persona detrás de las rejas. Y yo decía, Señor, no puede ser que tú hayas permitido que esto me haya pasado y que ese tipo esté por ahí burlándose de mí. Y si yo me pongo a hacerte la historia completa, aquí hacemos un podcast nada más de eso, porque es un testimonio en donde yo ahí me di cuenta del amor que tenía Dios para mí y de lo que Él me estaba preparando para yo poder acompañar a víctimas. Porque en ese proceso
esa persona, gracias a Dios, no llegó a cometer el hecho. Sí me ultrajó bastante y eso forma parte Del trauma. de la agresión Claro. sexual, porque la gente entiende que solamente la penetración y la intención de vulnerar tu intimidad, claro. forma parte de la agresión. Me conectó con una joven que sí fue agredida sexualmente y que la pasó muy mal durante 2 años antes de que a mí me pasara por la misma persona. Y hay una pregunta que tú me mandaste, decía, yo, como, ¿en qué momento tú te diste cuenta como que el dolor, de verdad, como el dolor de una persona? Yo te he hablado de la pérdida del papá de mis hijos, que ha sido uno de los dolores más fuerte grandes que yo he como tenido. familia Sí, también. pero ese de ver el miedo en los ojos de una mujer, la desesperanza, la angustia, la vergüenza, me confrontó mucho porque yo le decía a ella, yo pude haber pasado por lo que tú pasaste y yo necesito, y yo la acompañé en todo el proceso. Yo creo firmemente que si las denuncias, no solamente de agresión sexual, porque yo hice todo y de verdad que funciona. Yo hice un retrato hablado porque yo tenía el rostro, el olor, todo de esa persona en mi cabeza. Y yo fui a ese destacamento y a mí me tomaron la denuncia e hicieron un retrato hablado y yo no lo creía. O sea, cuando me enseñaron los demás retratos hablados de las otras víctimas, porque ese policía me dijo, si aquí han llegado 20 denuncias, 30 denuncias de violación, 29 fue esa persona. Y yo le dije, yo voy a hacer la última. Yo acompañé a esa chica en todo ese proceso, que ya lo había desestimado, o sea, ella había dejado de ir porque suceden un sinnúmero de cosas que tienen que ver con la vergüenza, con la... Económicamente no es sostenible para ninguna víctima costear este proceso. Yo duré 1 año yendo al palacio y yendo a terapia. Yo tuve que empezar terapia cognitivo-conductual porque yo quedé, que yo veía cualquier motor y yo pensaba que él me iba a mandar a hacer algo. Y retraumatizante, cada vez que yo iba a una audiencia tenía que contar nueva vez lo que me había pasado, pero yo decía, a mí no me pasó literalmente nada para lo que le pasó a esa chica. Y haberla acompañado a ella, ver la vergüenza, la tristeza, la desesperanza, la decepción, el miedo, tan de cerca, yo decía, yo estoy haciendo una especialidad en crisis y trauma para trabajar con víctimas. Sí. Cuando yo iba al estrado, yo decía, y yo soy la víctima. Y yo estoy acompañando a una víctima de la misma persona que intentó violarme. Y acompañar a esa joven en ese proceso fue, de verdad fue mi tesis. Mis compañeras que si ven este podcast lo saben, que de verdad me dieron mucho apoyo en ese proceso. Pero me confrontó mucho con mi profesión, con mi vida, con todo lo que soy como una mujer. Lo que tú también habías vivido. Exactamente, porque yo tuve que en un momento dejar de que poner a un lado un poquito mis sentimientos para poder acompañar a otra persona, y de eso se trata esta profesión, porque la gente cree que nosotros no tenemos problemas de pareja, no tenemos problemas económicos, no tenemos problemas de nada, porque somos psicólogos y lo tenemos todo resuelto. Entonces, poner esos sentimientos a un lado y acompañar a esa chica fue uno de los privilegios más grandes que Dios me ha dado. Y que yo me obsesioné, te lo juro. Mi mejor amiga decía, y mi papá, yo me mudé de ese lugar y mi papá me decía, mija, aquí en este país no hay justicia, deja eso así. Y yo decía que no. Y hubo justicia. Y hubo justicia. Pero para yo mantenerme en pie hasta el final, tuve que hacer una especialidad en crisis y trauma. Y tuve que entender que lo que le pasa a muchas mujeres, no solamente en ese contexto, sino en violencia, si hubiera más intención del sistema que de verdad acompañar, la historia fuera distinta. Tú sabes que yo desde que te conozco,
tú siempre has sido muy pro mujer. Demasiado pro mujer, para mi gusto en ese momento. Y hay una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención. Es que sí, yo siempre te he visto acompañando mujeres, liderando mujeres, organizando. Y también tú sabes que después yo me he dado cuenta, en ese lugar donde nosotros trabajábamos, la gerencia mía era que tenía a todos los hombres. ¿Tú te acuerdas? A todos los hombres. O sea, todos los hombres de esa dirección estaban en mi gerencia. Pero hoy en día, desde tu marca personal, hablas de las emociones de los hombres. Yo creo entender por qué. A ver. Pero yo creo que también tú me lo cuentes. Porque yo entiendo que la educación de inteligencia emocional empieza en casa y lo da una mujer. Y el resultado que tenemos con los hombres es porque no fue sostenido en algún momento, no fue criado en algún momento. Entonces, me parece interesante porque sigues trabajando con las mujeres, pero desde otra perspectiva. No sé si estoy equivocada. Vanessa, tú lo acabas de decir, sobre todo porque tú hablas de marca personal, porque es increíble. Mi Instagram es Psicología para Hombres RD. Y ahora me están siguiendo una de mujeres que yo digo, wow, pero algo está pasando, porque las mujeres quieren entender qué sucede. Y me confronta mucho. Sí, yo soy... La gente a veces se confunde y cree que yo soy pro hombre y que no quiero saber de las mujeres. Pues yo soy mujer. Yo necesito que los hombres estén bien para que todo vaya bien. Y lo estoy viviendo ahora. ¿Por qué yo tomé esa decisión? Primero, por mis hijos. Porque me pareció preocupante cuando yo dije, ¿qué mujer le va a tocar a mi hijo, Sebastián, o a Diego? Porque esto se está saliendo de control. Lo que yo soy como mujer hoy no es sostenible. Yo te decía, yo estoy aquí grabando, pero mi esposo se quedó con la niña. Por ellos y también por haberme encontrado no voy a decir encontrado porque yo lo busqué y lo elegí. Exacto, a este adulto funcional y que viene a romper todo este esquema de lo que yo creía que se suponía que debía de ser. Porque ahora yo llego y encuentro la cena hecha y a la niña bañada. Pero masculinamente, un hombre que me respeta, que te brinda protección, que me cuida y que al que yo le debo una admiración. O sea, yo no tomo una decisión, aunque yo creo que me la sé toda, así que todo el mundo me dice, tú eres tan suelta, siempre he sido así. Pero desde que me casé o vivo con mi esposo, yo pienso que la persona más sabia es él. O sea, sobre todo porque lo veo es congruente lo que él dice con el resultado de su vida. Entonces yo le pido mucho consejo. ¿Qué tú piensas de esto? Si yo voy a una entrevista y lo escucho mucho, y de verdad que eso ha cambiado mi vida completamente. Y yo pienso que eso que yo tengo lo merecen todas las mujeres. Y lo merecen y lo pueden tener. Pero mientras nosotros sigamos pensando que esto es la guerra de los sexos y que todos los hombres, y generalizamos que todos los hombres son así porque a ti te pasó algo y ya tú tienes una creencia de que todos los hombres son mentirosos, de que todos los hombres son malos, y encima de eso tú quieres empoderar a las mujeres desde ese discurso, bueno, la cosa está difícil. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Ahora, Mabel, ya casi estamos cerrando, ya nos hicieron señas. Y si es por nosotras nos quedamos aquí echando cuento. ¿Qué parte de tu historia hoy agradeces? Todas. Pero las malas, aunque parezca mentira. No digamos malas, los momentos más difíciles. Las malas. Vanessa, son las malas. No vamos a mentir, son las malas, porque hay personas que de verdad difíciles. Sí, es difícil. Si el camino está difícil, que está malo, hay mucho bueno, eso hoyo. es lo mismo que sanar. Esas las agradezco. Y las agradezco con fuerza, porque han hecho de mí una mujer resiliente, valiente, una mujer que se reinventa,
que no se ha echado a la tristeza y que ha siempre buscado la manera de encontrar lo bueno dentro de eso que parece tan malo. Si tuvieses que abrazar a la Mabel de hace 10 años, en el abrazo, ¿qué le dirías? Tú estás viendo lo que tú estás haciendo, muchachita. Tú lo estás viendo. Tú estás viendo qué bendición de vida tú tienes. Cuántos amigos maravillosos. Qué esposo tan bueno. Qué niña más bella, más sana. Qué niños más inteligentes y dedicados. Yo no me lo hubiera imaginado. Es que Dios ha permitido que mi abuela tenga 93 años y que yo la disfrute, mi mamá. O sea, yo no me lo hubiera imaginado. Yo le dijera, tú estás viendo, muchachita, lo que tú estás haciendo con tu vida. Y que parecía un sueño de esa niña parlanchina que en el colegio siempre hacía la oración, que siempre estuvo dispuesta a organizar, a planear, a dar su opinión y que hoy esté acompañando a personas, a empresas, y a través de... O sea, nunca me imaginé estar en la embajada de República Dominicana en Nueva York hablando de duelo migratorio para personas que están sufriendo porque están lejos de casa. Y todo eso lo ha logrado esa niña. ¡Wow! Si me la pudieran poner aquí en un holograma, ¡wow! Tú estás viendo, muchachita. Vamos a completar la frase. Hoy sé que... La vida es bella. Me gusta. La vida es bella. Y bella no quiere decir que no vayan a pasar cosas malas. Que dentro de las cosas malas sigue siendo bella y perfecta. Sí. Todo es maravilloso y perfecto y todo es también la mirada de cada uno de los momentos y de todo lo que pasa. Yo recuerdo momentos malos de mi vida hoy con una belleza porque recuerdo cosas, a esa amiga que me sostuvo, a ese hombro a esas noches en donde mi esposo me escuchaba llorar sin cuestionarme y yo lo veo desde ahora y yo digo, wow, qué hermosa es la vida en esos momentos malos. Mabel, gracias por esta conversación. Vanessa, te dije que no quería llorar. No lloraste tanto. Tenía otras preguntas ahí un poco más emocionales, pero quería que más que dejáramos emoción, dejáramos enseñanza, dejáramos herramientas para que cada una de las personas que nos vean, que nos escuchen y que sepan que siempre hay algo por hacer, para que siempre hay algo por ayudarte. Y lo que siempre digo, siempre hay más herramientas que necesidades. Entonces, vamos a dejar la emoción para otra entrevista. Mabel, gracias. Gracias, Vanessa. Por estar aquí. Gracias por estar en esta esquina. Desde cuando escribíamos, estoy aquí en esta esquina y antes de irme quiero decirles a todos que cultiven buenas amistades, que las sostengan, que trabajen y luchen y peleen por esas amistades, porque nuestra red de apoyo marca la diferencia en este camino. Gracias. Bye, nos vemos en una próxima. Esquina Mujer.